Es un gusto para mí poder estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Para comenzar, les pediría que inclinemos el rostro a fin de tener una palabra de oración, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque podemos estar aquí juntos a través de la tecnología y te rogamos que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo nos guíe para que podamos aprender de ella y fundamentalmente aprender de ti, porque es lo que estamos buscando en este momento. Te pedimos estas cosas y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver hoy una de las cosas que para mí es muy importante y tiene que ver con aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque el plan de Dios es comunicarse con sus hijos y esa comunicación, ustedes saben, siempre se da, por lo menos a nivel teórico, entre alguien que emite un mensaje y alguien que lo recibe. Muy bien. Nosotros con la oración emitimos un mensaje que esperamos que Dios lo reciba, pero a su vez Dios también emite mensajes que espera que nosotros recibamos. El problema que tenemos hoy día es que probablemente no estamos muy seguros de identificar la voz de Dios. Pero lo primero que uno tiene que entender es que la Biblia dice: y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes, que después la vamos a ver. ¿Por qué? Por haber escuchado la voz de Yahvé, tu Dios. Es decir, Dios tiene un plan interesantísimo. Dice, si tú escuchas mi voz, vas a tener una cantidad de bendiciones increíbles. Y están para nosotros, pero la condición es aprende a escuchar la voz del Señor. La primera cosa que nos tendríamos que preguntar es razones por las que Dios quiere hablarnos. Y en realidad no hay mucha vuelta en este asunto. Necesitamos que Dios nos dirija, que Dios oriente nuestra vida, así como lo hizo en su momento con Josué, con Moisés, con Jacob, con Noé, con David. Es decir, todos los personajes bíblicos, si ustedes los estudian en profundidad, van a ver que hay una búsqueda constante de ser guiados por la voz de Dios. Y así como ellos tuvieron esa necesidad, pues nosotros como sus hijos hoy día también tenemos la necesidad de saber que Dios nos habla y que quiere guiarnos por el buen camino. Muy bien, hay 4 maneras, ¿sí?, por las cuales Dios habla a los seres humanos. La primera de ellas es la palabra de Dios. La Biblia es un compendio de palabras que Dios le ha dado al ser humano para que él entienda cuál es su voluntad. Otra de las maneras como Dios nos habla es a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene hoy día una función importantísima porque gracias a su influencia en nuestros cerebros nos permite o nos capacita llevar adelante esta gran misión que tenemos de llevar el mensaje, predicar la palabra a otras personas. Otras personas también pueden ser usadas para que nosotros escuchemos la voz de Dios. Hay en la Biblia varios casos de estos y vamos a ver uno por lo menos ahora. Y por último, Dios a veces aprovecha también las circunstancias. El estar en una pandemia como la que estamos sufriendo todos, de pronto puede ser una buena circunstancia que Dios aprovecha para hablarnos cuando estamos un poco más calmados, estamos en nuestra casa, no estamos con el vértigo de todos los días, aunque personalmente seguimos en vértigo, pero es decir, hay ciertas circunstancias que Dios puede llegar a utilizar a fin de hablarnos y que nosotros entendamos, o mejor dicho, podamos distinguir claramente su voz. En cuanto a la palabra de Dios, miren, hay un pasaje muy conocido que habla de esto. Es en el libro de Josué, el capítulo 1, ustedes lo conocen, pero yo voy a leerlo rápidamente. Dice Josué 1:7, solamente esfuérzate y ser
y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas, noten, prosperado en todo lo que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es decir, nunca se tiene que apartar de nuestra vista, de nuestro estudio, la Biblia, ¿sí? Sino que de día y de noche meditarás en él. Acá no hay magia, queridos. La persona que quiere contactarse con Dios, que quiere aprender a oír su voz, tiene que ser un estudiante de la Biblia. No hay otra forma, porque es a través de la Biblia como Dios nos habla. Y dice, estudia, medita de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, no está diciendo algunas cosas de vez en cuando, no, todo te saldrá bien. Ya podríamos terminar la reflexión aquí con esta promesa. Sin embargo, no solo la palabra la utiliza el Señor para hablarnos, sino también el Espíritu Santo. Por ejemplo, a mí me encanta el versículo que aparece en Isaías, capítulo 30. Yo lo estoy buscando y les invito a que ustedes también y lo subrayen. Capítulo 30, versículo 21, dice así: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. A ver, lo que me está diciendo la palabra de Dios es que Dios te va a hablar a tu conciencia y te va a decir, este es el camino. Y yo he estudiado algunos casos de personas que han escrito acerca de la experiencia de escuchar a Dios, y siempre más o menos es esta estructura. Tú te pones en manos de Dios, dices, yo quiero que en este día o en esta tarea tú me guíes, y lo haces de todo corazón. Y entonces en los momentos críticos de esa actividad o de ese día, cuando tienes que tomar una decisión y estás intentando hacer la voluntad de Dios, ahí el Espíritu impresiona tu cerebro, impresiona tu conciencia, y en algunos casos de manera muy clara diciéndote, haz esto o no hagas esto. Esa es una experiencia que cada uno tiene que experimentar, ¿sí? Bien, la tercera opción hablábamos de otras personas. Y en este caso decidí presentar un caso negativo, así que por contraste podemos aprender cómo las personas influyen en nuestras vidas, pero en este caso, fíjense qué interesante, en el libro Primero de Reyes se da un hecho muy inusual. El versículo 15 al 19, si me acompañan, dice así, Primero de Reyes, capítulo 13, el versículo 15. Dice la Biblia, voy a darles el contexto. Está hablando de un profeta de Judá que viene a amonestar a Israel. Y Dios le había dicho a él, mira, tú vas a ir, vas a predicar a esta gente y no vas a parar en ningún lado, no vas a comer pan, no vas a tomar alimento, simplemente vas, cumples tu tarea y te vuelves. Pero resulta que en el versículo 15, en el 13, dice que aparece un personaje, hay otra persona que dice, ensilladme el asno, le dice a sus hijos, y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, este profeta que yo te decía, lo halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondiendo, ¿sí? Dice, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. ¿Por qué? Porque él había recibido esa orden de Dios. Pero fíjense el detalle, mas él, versículo 17, porque la palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua,
ni regreses por el camino por donde fueres. Y acá viene el punto, fíjense versículo 18. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y nuestro profeta, ¿saben lo que hace? Versículo 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Quieren saber cómo termina esta historia? Léanla después en otro momento para ver el desenlace. Pero acá hay algo que no estuvo bien, ¿saben? Él había escuchado la voz de Dios y de pronto en la situación en que se encuentra con otra persona, esta persona dice, yo recibí un mensaje del cielo y dice que hay que hacer exactamente como al revés de como te ha dicho a ti. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Las personas que Dios puede utilizar para orientarte, para guiarte cuando tienes dudas o no sabes qué camino escoger en la vida, esas personas siempre van a hablar en consonancia con lo que enseña la Biblia, con lo que enseña el Espíritu Santo. En este caso encontramos a alguien que le dijo, no, ¿sabes qué? Lo que te dijo el Señor no sirve más eso porque ahora yo recibí este mensaje que cambia todo aquello. Dios no cambia, queridos. Pero este profeta cometió el error de confiar en esa persona. Sí, Dios habla a través de otras personas para nuestro propio beneficio, pero cuidado con esos mensajes como vemos aquí en la Biblia. Tenemos que estar seguros de que esas personas están hablando en coincidencia, en sintonía con lo que Dios dice. Y por último tenemos las circunstancias. Hay un pasaje que les quiero compartir que está en Isaías, el capítulo 48, el versículo 17, y dice así, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Y esto qué significa? Significa que detrás de todas las circunstancias, sean buenas o malas, Dios nos está guiando. Dios se vale de las circunstancias. Por eso, a veces, y lo he dicho en algún escrito por ahí, con esto de la pandemia mucha gente lo ve negativo y yo trato de ver el aspecto positivo de la situación o de esta circunstancia, que es lo siguiente. Digo, si Dios nos mandó la pandemia, o permitió la pandemia, mejor dicho, tiene que haber algún objetivo. Señor, que en estas circunstancias yo pueda captar tu voz y dejar que tú me guíes, a pesar de lo que estamos viendo, de los problemas que estamos sufriendo, porque yo sé que tú puedes utilizar estas circunstancias para nuestro propio beneficio. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando escuchamos la voz de Dios? ¿Se acuerdan? El primer pasaje decía que iba a haber un montón de bendiciones. Ahora se las quiero compartir. Observen. Escuchar la voz de Dios implica, obviamente, estar dispuestos a obedecerles. Y cuando tú obedeces, pasa lo siguiente. Dios te bendecirá donde quieras que vivas, sea en el campo o en la ciudad. Dios te bendecirá a través de tus hijos y a tus cosechas y a tu ganado. Es decir, va a bendecir todo tu trabajo, toda tu actividad laboral, aquello que te preocupa y por lo cual te esfuerzas para ganar el pan de cada día. Dios bendecirá tu hogar, bendecirá tus viajes. En definitiva, en todo lo que hagas, siempre serán muy felices en el país que Dios le dará. No habla de que, bueno, la felicidad algunas veces sí, algunas veces no, siempre. Nunca le faltarán alimentos y siempre tendrán pan en la mesa. Te pregunto, ¿vale la pena escuchar la voz de Dios? Si uno tiene, en términos simplemente de costo-beneficio, obedece a Dios, escucha su voz, porque todo te saldrá bien. Y es más, siempre serán muy felices. Que Dios les bendiga y que esta reflexión nos ayude a conocer mejor la voz de Dios. Y el próximo sábado, Dios mediante, vamos a ver cómo distinguir esa voz
de otras voces y cómo Dios aprovecha de diferentes circunstancias para hablarnos claramente a fin de que no tengamos conflictos a la hora de saber, ¿es Dios el que me está diciendo o es otro espíritu? Que Dios les bendiga y gracias por vuestra atención.